conferencia de hoy que nos toca en el Museo de Ciencia y Tecnología es el yihadismo e el islamismo, amenazas a la paz petrolera. Hoy vamos a ver los protobloques o los petrobloques de Estados Unidos, Japón e Europa haciendo influencia con el resurgimiento del islamismo. Y más ahora aún cuando estamos hablando de un Estado islámico, cuando las crisis sociales, políticas y económicas irrumpen en algunas regiones y logra justificar la entrada de grupos que atentan contra la paz y la estabilidad de algunas regiones. Estas organizaciones son aupadas, son aceleradas mediante un medio propagandístico gigantesco, porque bueno, actualmente el ensayo que hay es por todas las formas y maneras derrocar al gobierno de Siria. Veamos las últimas ejecuciones en Irak de este Estado islámico, en esta confluencia iraquí, pero estas ejecuciones de estos periodistas, estos comunicadores ingleses y norteamericanos se hacen sobre territorio de Siria. La última conferencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, escandalizados por aquellas terribles imágenes que veía, conllevó a dos principalísimas acciones y conclusiones. La primera de ellas, seguir cercando el gobierno de Rusia, del presidente Putin, tratar de agredirlo por todos los medios, pero bajo una fuerza, una coalición a futuro de la OTAN. Y lo segundo, terminar de desmembrar el Estado sirio, el gobierno legítimo del presidente Bashar al-Assad. Porque ese es el área geográfica de la garganta del Mediterráneo, donde están los países del Levante, donde deben de ir los futuros poliductos, gasoductos que va a poder extraer y sacar crudo, petróleo, trasegarlo, para, bueno, de allí ir a su máximo comprador por todo el Mediterráneo, pasando por el Atlántico, para llegar a la costa este de los Estados Unidos. Este nuevo modelo de terrorismo tiene sus antecedentes. Primero, bueno, vamos a intentar definir, aun cuando en el terreno está bastante claro, pero el terrorismo es una nueva función, es una nueva alternativa de los países desarrollados, aplicado bajo algunos gobiernos afectos a su paladar de derecha, de extrema derecha, nacionalistas, corporaciones, grupos religiosos, racistas, colonialistas, conservadores, haciendo sus prácticas de gobernanza dentro de algunos gobiernos con formas y con costumbres en estas organizaciones con unos objetivos de fuerza, de miedo, de terror. Es la institucionalidad del terrorismo, es la forma del gobierno por el miedo, por el terror, inflado por las grandes cadenas noticiosas, lo que está llevando hoy en día a presentar a esta corporación de Al-Qaeda como uno de los principales enemigos a la paz del mundo. Pero lo que se esconde, la transfiguración que hay detrás de esto, es la obtención de importantes yacimientos petroleros. Ya no hablamos de campos petroleros, ahora podemos hablar de bases petroleras coordinadas y desarrolladas perfectamente por el gran conglomerado OTAN, los Estados Unidos. Todas estas acciones de intervención tienen un plan, una propagación que está dirigido por el odio étnico, religioso y político. Y se ha llegado a un punto en que todas estas organizaciones, actuando en redes, se han expresado, y Al-Qaeda es la que las está liderando. Al-Qaeda les ha prestado asesoramiento, capacitación, servicios, logística, sueldo, han logrado reclutar, pasan a cientos de hombres por todas las vías, por diferentes fronteras, con toda la total impunidad de algunos gobiernos, entre esos los de las petromonarquías, Arabia Saudita y Qatar, que forman parte del seno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, nuestros socios en ese fracking internacional, las petromonarquías que tienen la fuerza de movilizar por el estrecho de Hormuz alrededor de unos 17 a 20 millones de barriles diarios
Solamente Arabia Saudita extrae 10.900.000 del bitumen petrolero, cada barril de 159 litros. Después del fin de la Guerra Fría, en 1989, de la declaratoria de Guerra Fría, algunos opinadores todavía sentimos que la guerra está más fríísima que nunca, sigue operando, solo que ahora cambia de Cancillería. Del 79 en adelante era la de Jimmy Carter, la doctrina Carter. Hoy la más abierta es la de John McCain, el republicano que compitió con Obama y que, bueno, ha participado nada más y nada menos en los últimos años en el derrocamiento de no menos de 20 mandatarios mundiales, de conspiraciones, de magnicidios. Incluso en el golpe, tuvo una actuación muy acelerada en el golpe de Estado en Venezuela en el 2001, 2002, contra el gobierno del presidente Hugo Chávez. Detrás de eso estuvo la Cancillería McCain. Varios antecedentes. Bueno, la palabra terrorista se acuña desde 1789, 1799, cuando el gobierno jacobino de Robespierre, el cual, bueno, ejecutaba a muchos opositores, le negaba procesos, garantías. El término comenzó a ser utilizado por los monárquicos y bien que siempre estuvo como una fuerza en contra de procesos revolucionarios. Bien lo describe Nicolás Maquiavelo en El Príncipe, el reinado del terror, 1793-1794, donde él establece que las manifestaciones del terrorismo están adoctrinadas, llevadas adelante por la fuerza de algunos gobiernos de los estados para lograr varios intereses, varias salidas en contra de ciudadanos que adversaban políticamente algunas formas de gobierno desde la época. Ese terrorismo hoy en día tiene varias interpretaciones. Primero está el yihadismo y de segundo está el salafismo, la yihad islámica, la guerra santa. Hoy en día esta está interpretada como una de las ramas más violentas y radicales dentro del Islam político, los que llaman a reislamizar. Por eso se habla de un califato internacional, de un ciertamente las tres grandes religiones del mundo, la primera de ellos la católica, como sucede en el Vaticano, unos 1.200 millones de seguidores sobre todo el planeta, y los musulmanes, unos 1.500 sobre todo el globo. La mayoría de los musulmanes quiere vivir en paz, pero hay una corriente que ha llevado adelante aquella función de la yihad menor, de la guerra interna y de la yihad mayor, el esfuerzo de todo musulmán, de la oración, de la práctica del Ramadán, de la fatwa, que es el aporte económico que se da, esa función que hacía del hombre y la mujer musulmana como mejor padre, mejor hijo, mejor esposo, mejor ciudadano. Oye, ese convencimiento religioso hoy en día se ha desfigurado y se ha transformado por un grupo minoritario, pero con mucha fuerza, con prácticas terroristas de terror muy marcadas, y se ha llevado un hombre a un combatiente convencido bajo el poder de Alá, de un Dios, para poder marchar en contra de lo que ellos han denominado los gobiernos impíos, los occidentales. Esto está indudablemente tomada por la franquicia Al-Qaeda, quienes abiertamente son financiados desde Occidente, desde Europa, y hablan de diferentes tipos de gobierno y también de esta reislamización, este nuevo mundo islámico, el regreso a la chaira. Indudablemente que lo que está tratando de convencer es que no se derroquen las petromonarquías, las cuales igualmente no son de su paladar certero, pero que estas hábilmente, y ellos también esperarán su momento seguramente, pero son las que tienen el dinero, son las que tienen la gobernanza en la región. Tienen un partido político que ha hecho unión con el imperio saudí, el imperio de la Casa de los Saud, creado en 1927,
y el partido político de la Hermandad Musulmana, creado en 1926, y han hecho una unión. Los gobiernos que no son de su paladar, como el de Túnez, como el de Egipto, el de Libia, que los han derrocado de una o de otra forma o de otra manera, o incluso aprovechando la revolución del jazmín, la revolución del pan, la revolución islámica. Esto ha permitido que cuando estos gobiernos, estas sillas, se encuentran solas sin un candidato, allí llega la Hermandad Musulmana, llega el partido político financiado desde Arabia Saudita con sus candidatos. Muchos de ellos ganan con la resistencia de esos gobiernos en el exilio, como fue el caso de Túnez, un país del Magreb que estuvo dominado desde los años 90 por un cuento antirrevolucionario, el militar Ben Ali, y que bueno, en el 2010, la primavera del 2011, fue derrocado por el pueblo en una revolución. Cuando esa vacante de ese puesto de gobierno queda vacía, llega la Hermandad Musulmana con sus candidatos identificados desde Arabia Saudita. Ellos hablan de una reislamización de territorios, son un gran número. En Europa los grupos de musulmanes ascienden a unos 30 millones, en Francia representan el 10% de la población. Quizás uno de los más altos está en la India. La India, un país de 1.255 millones de habitantes. La India, que tiene relación importante con Venezuela, diariamente se le envían 400.000 barriles diarios de crudo. La India, que tiene la contratación de la mano de obra más grande de todo el planeta, casi 600 millones de seres humanos. La India, que quiere ir del 2006, 2005 al 2030, de 11 millones de vehículos a 110 millones de vehículos. Quienes construyen el cuadrilátero de oro, una superautopista de más de 5.800 kilómetros. Bueno, allí la población musulmana representa el 13% y son unos 140 millones de habitantes. Al-Qaeda, conformada, creada en 1979, cuando la entonces Unión Soviética invadió Afganistán, capital Kabul, estos grupos de mercenarios empiezan a actuar encubiertos, entrenados por los Estados Unidos, pero bajo una influencia religiosa, un ingrediente aún mucho más peligroso. Cuando en 1989, 10 años después de aquellos terribles sucesos de Afganistán, el mundo nuevamente es sorprendido. 10 años antes, en 1979, fue bastante alumbrado, sorprendido. Llegó Juan Pablo II al poder, se dio la revolución islámica, se lanzó la Cancillería a Carter, llegó Saddam Hussein al poder igualmente, empezó la guerra entre Irán e Irak, la Unión Soviética invade Afganistán, un año muy movido, 1979. 1989 no se iba a quedar atrás, fue el derrumbe del colapso del bloque socialista. Y a partir de ese momento, algunos ideólogos de Occidente empezaron a hablar que, bueno, necesitaban un nuevo enemigo. Justo cuando en ese momento, gracias a Dios o a Alá, ese bloque, digamos, ese enfrentamiento logra llegar a su fin, no alabo que haya caído el bloque socialista porque significaba una corriente, podría mantener un mundo más pluripolar que esta nueva ensenada de un mundo unipolar, sino que en ese momento, a mi parecer geopolítico, nosotros estábamos ya casi que al borde de una tercera guerra mundial, porque el mundo militar científico de las armas había alcanzado un espacio sin igual, había llegado a una cumbre que jamás ellos habían logrado alcanzar. Y bueno, cuando empezaron a desarrollar las armas convencionales, rápidamente las utilizaron, no perdieron el tiempo, y durante 3 noches con 3 días en Panamá invadieron para sacar a Manuel Antonio Noriega, forzan la entrada de Irak en Kuwait, Irak, OPEC, Kuwait, Petromonarquía, también OPEC, una de las máximas reservas de gas que hay allí en la región junto a Argelia, Irán y los rusos.
Y bueno, allí a partir de ese momento, como yo no había contra quién pelear, ya no existía un bloque socialista mundializado en el planeta, entonces se empieza a hablar de una guerra religiosa, de una guerra santa. El primer enfrentamiento se da entre sunitas y chiitas en la guerra del Golfo. El segundo se da un año posterior, del 92 al 95, que fue el desmembramiento de la República Yugoslava, donde estaba el presidente Slobodan Milosevic, comunista, socialista. Y en paralelo se da el enfrentamiento igualmente en Ruanda, cuando en pleno vuelo las facciones, los grupos detonan el avión presidencial, muriendo 2 mandatarios y levantando una horrible pavura entre Hutus y Tutsis, y se asesinaron entre miles. Esos son los 3 elementos trágicos que el mundo empieza a trasrelucir y a limpiar en este nuevo concepto de la guerra, que cobró cientos de víctimas, de vidas. De allí sigue aún más la cantidad de muertos, que sobrepasa el 1,5 millones solo en Irak, asesinado el 5% de la población. Y justo en ese momento, igual Al-Qaeda no desaprovecha la situación para que sea tomada en cuenta como una fuerza terrorista, y lleva adelante los 3 grandes atentados contra 3 embajadas norteamericanas, la de Tanzania, la de Kenia y la de Nairobi, una de las regiones más pobres del mundo africano. Esta es la bandera de los Al-Qaeda. Al-Qaeda, fundada en 1979, su etimología, su origen es: salían los grupos de mercenarios en la mañana a hacer sus actividades terroristas en contra de los rusos, y bueno, señalaban: en la noche, cuando regresemos a descansar, a aprovisionarnos, a logística, a dormir, nos vemos en la base. Al-Qaeda, la base, el fundamento, el cimiento. Eso significa Al-Qaeda. Han ampliado su influencia sobre otras organizaciones, han participado indudablemente en varios conflictos mundiales, como el de Filipinas, el del Magreb y el JIA, el grupo islámico armado de Argelia, fundado en 1992, justo cuando Bouteflika les da golpe de Estado. Ellos dicen que el gobierno lo han ganado estas organizaciones, pero no, era una mentira, era simplemente justificar tener un Estado islámico para irse con mucho más fuerza, para sabotear incluso más todos los adentros y los alcances que estaba alcanzando en ese momento la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Pero Bouteflika los enfrenta, los combate y los derrota. El nacimiento del yihadismo se da al final de la Guerra Fría, cuando Franklin Fukuyama habla del fin de la historia, cuando se lanza la globalización, cuando hay un proceso de mundialización social, política y cultural, cuando los nuevos mercados se abren. Pero ¿cuáles son? El de las fusiones de las grandes transnacionales, las de vehículos, las farmacéuticas, las armas, cuando hay el triunfo planetario de esta democracia neoliberal, globalizante, cuando se alteran los hábitos musulmanes como una agresión de parte de Occidente, cuando el mundo empieza a permearse por los medios de comunicación, acusando de ver terroristas en todas las áreas, en todos los continentes. Entonces el yihadismo fue una respuesta radical provocada por una reacción original, identitaria, que pretendió reconstruir una comunidad mítica de valores, y se plantearon como tal reislamizar el mundo. Para esta reislamización utilizaron 3 periodos. Esta es la bandera del Talibán, 3 periodos de ataques. El primero de ellos fue en el año 1983 en el Líbano, cuando fueron atacados las embajadas norteamericanas, con un saldo de 241 marines fallecidos, y la de Francia con 58 soldados que corrieron la misma suerte. Situaron en la cabecera de la lista de sus enemigos a sus mismos gobiernos de origen, y se fueron a aupar el derrocamiento de los gobiernos de Túnez, de Argelia, de Egipto, de Siria, de Jordania, de Arabia Saudita,
de Marruecos, varios de ellos lo lograron como el de Libia. La actuación en Yemen no salió como ellos lo esperaron, al contrario, el presidente Salem tuvo que salir de allí. Y entonces ellos empezaron a hablar de un Magreb convertido al Islam. Ese Magreb fue el primer ejemplo que ellos sacaban desde Afganistán, donde tuvieron su área de actuación, y bueno, geográficamente se extendieron aún más. Esa fue la primera advertencia. El 23 de enero del año 1998, todas estas células, todas estas redes terroristas sellaron un pacto con Al-Qaeda y bueno, lanzaron la FATWA, una declaración de guerra contra varias naciones. Participó en algunos atentados como el de Arabia Saudita en 1996, también amenazándolo, pero Arabia Saudita fue aún mucho más cómodo o mucho más vivo, quizás en el término político, cuando entendiendo que produce 11 millones de barriles de petróleo, 12 millones tenía casi para ese momento, es un país fundador y miembro del fracking de la OPEP, pues bueno, ha apartado un gran porcentaje de sus ganancias, los 12 millones, de los 11 millones y tanto de barriles de petróleo, para darles dinero. Porque detrás de Al-Qaeda, detrás de sus líderes, hay un gran movimiento, una gran organización de miles de millones de dólares, de blanqueo de capitales, de financiamiento incluso en algunas áreas del narcotráfico, como el caso que se ve y que se vive en Afganistán, donde se controlan ellos con todos los aliados de la OTAN, controlan el 80% de la heroína que se consume en el mundo. Hay un artículo de mi autoría, lo pueden encontrar en Google, la ruta de la heroína. Allí trato de explicar algunas de estas vertientes peligrosas que estos grupos obtienen para su financiamiento. Esta es la bandera del Hamas. Allí luego se inicia el segundo periodo de ataques, cuando encuentran algunos campos de Afganistán, incluso de la misma zona de Sudán para su entrenamiento, y por supuesto que se aprovecha este momento cuando combaten junto a Estados Unidos y la OTAN, cuando marchan juntos para derrocar al gobierno de Irak. Allí van de una manera conjunta en operaciones militares los grupos terroristas, como más abiertamente también lo están haciendo ahora, más televisado, aquel momento un poco más tímido, pero bueno, vemos cómo los grupos terroristas hoy en día actúan en Libia, actuaron para el asesinato del coronel Gaddafi. Hoy están actuando más abiertamente en Siria en conjunto con la OTAN, cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde está Estados Unidos, Inglaterra, China, Rusia, y con el veto de Rusia y de China dijeron que no iban a la guerra para invadir, para derrocar al gobierno de Siria, de los Bachar, que están en el poder desde los años 1970. Bueno, esto ante el mundo internacional no les quebró el pulso para crear un grupo, una asociación de amigos pro gobierno de Siria. Y como un gran grupo de mercenarios, bueno, cada uno de estos países llega y pone miles de millones de dólares para hacer un pote para derrocar el gobierno de Siria. De esa manera se derroca un gobierno legítimo. Esa es la nueva geopolítica terrorista vulgar de los Estados Unidos y de la OTAN para ir en contra de cualquier país. El tercer periodo de ataques, por supuesto, que tenía que ser aprovechado con los sucesos de las Torres Gemelas del 11 de septiembre, y el cual hasta ahora no se ha detenido. Y han hecho una mundialización de campaña a nivel comunicacional, llevando aquellos eventos como macro, unos eventos inflados, plutocráticos prácticamente, de una forma muy acelerada, donde bueno, prácticamente se le ha presentado al mundo de que todos nosotros tenemos casi que un terrorista aquí al pabellón de nuestra oreja, y que bueno, que hay que llevar adelante una campaña internacional, militar, para aplastarlo. Y lo que busca realmente es la venta de paquetes militares, de asesoramiento, de intervenciones, de vuelos sobre algunas áreas,
imaginarias, lanzar algunas coordenadas por GPS, algunas líneas imaginarias, donde incluso se prohíbe el vuelo, nuevas prácticas de guerra como la que se aplicó en Irak y hoy también se hace de la misma manera en Siria, para ahogar a algunas sociedades. Hay algunas áreas, unos espacios geográficos donde varios vuelos, aviones no pueden transitar esas áreas, mientras que la ofensiva militar de la OTAN y de los Estados Unidos a cada momento se aprovecha y se impone y controla más espacios geográficos. Esos espacios geográficos lo que están cubriendo son importantísimos campos petroleros. Los resultados, Osama Bin Laden, muy admirado, un 20% de musulmanes apoyando el yihadismo, de unos 300 a 500 millones corresponde este número. Y bueno, han llevado a una administración, a una gerencia mucho más volátil, más rápido, a una descentralización de los grupos terroristas. Por lo menos en Indonesia el 50% de su población, un país es OP, aquí abajo, en el Océano Índico, apoyando estas acciones, todo acompañado de una gran publicidad, de un gran mercado de la información. Para eso ha servido el Internet, el Twitter, el Facebook, el Instagram, en todas sus versiones, en los medios de comunicación. CNN se ha batido como nunca, han colocado el Centro Internacional de Noticias de Atlanta para mostrar la verdadera realidad que se confesiona desde el Departamento de Estado de Norteamérica, para tratar de demostrar por todos los medios que la nueva fuerza es el terrorismo y que hay que atacarla. Solo que ellos la han financiado, solo que ellos la encubren, actúan de una manera encubierta con sus funcionarios, los líderes de Al Qaeda, desde Bin Laden, hijo consentido de la familia millonaria de Arabia Saudita, de Riad, socio de George Bush en la Airbus Texas, con sede en Arabia, en Riad y en Texas, donde los Bush tienen importantísimas inversiones en campos petroleros. El otro carnicero al-Saharaui, ese es el libio, y el egipcio que operan, el médico, el cual también se habló y se presentó al mundo asesinando, quemando vivos a cantidades de turistas en 2 autobuses. Y bueno, tratando de llevar ese prolongado escenario del terror. De esa manera, los Al-Qaeda, los terroristas, han actuado con doble nacionalidad, los han sacado de las listas de Interpol, han actuado de una manera muy dura en Libia. Gaddafi es el primero que obtiene código rojo Interpol en contra de Bin Laden. Este carnicero gobernador militar al-Saharaui que opera actualmente en Trípoli, estuvo preso en las cárceles del coronel Gaddafi, y bueno, por eso de una manera corrompida militarmente y terrorista ocupan y saquean aquellas regiones. Este salafismo radical pretende regresar a una primera comunidad de creyentes, le han dado mucha más autonomía, más independencia en lo político, indudablemente, que en lo religioso. Y bueno, el califato de reislamizar el mundo es solamente una parodia publicitaria que se está llevando por delante a cientos de inocentes, que bueno, está conllevando a las intervenciones en los gobiernos de Irak, de Siria. Y toda la verdad de toda esta configuración apunta contra otro país OP, Irán, los persas, capital Teherán, 1.750.000 kilómetros cuadrados, 70 millones de habitantes, los dueños de la revolución islámica. Y bueno, bajo toda la interpretación de una parte del Corán y de las sunas, bueno, lo que se ha llamado es a someter a lo que ellos consideran los infieles de Occidente, aun cuando el Corán ha servido en estas sociedades como la Libia, la Siria, la iraní,
para su crecimiento, para una mejor población, donde muchos vicios se han apartado, hasta el de Vilar, el de Tomar, no son poblaciones que tengan, digamos, algunos vicios marcados como Occidente. Otro grupo que representa supuestamente la misma corriente, trata de destronarlos, de sacarlos del juego político. Y bueno, detrás de esto, por supuesto, que está Arabia Saudita. Han llevado acciones terroristas, suicidas, invitando a sus seguidores, quienes mueran están en las batallas y en los tiempos de Mahoma. Y esta es una confirmación de lo que ellos consideran una acción suicida correcto, que un mundo islamista de igualdad, un mundo islamista que tiene vida más allá de la muerte. El yihadismo chiita, sabemos que Irán es el centro de la base mundial chií, Irán, con la revolución de 1979, y quienes ejercen también una influencia en la región, pero no andan tumbando gobiernos, no andan desestabilizando, ni tienen grupos terroristas a su manera, ni a su antojo, mientras que el otro yihadismo, el que enfrenta igualmente a chiitas y sunitas, bajo todas las formas y todas las fórmulas y fuerzas, pues bueno, mantiene un yihadismo de atentados internacionales. Los cinco principios básicos de esta interpretación de todo buen musulmán hacia adentro, pero ahora le han dado una configuración hacia afuera para ponerlo a participar en la guerra, los 5 pilares son la fe, las 5 oraciones diarias, a primera hora de la mañana, a media mañana, al mediodía, a media tarde y en la noche, el zakat, la limosna, la participación del mes sagrado, del ayuno, del Ramadán, y el Hajj, la peregrinación mayor a la Meca, que de paso la Meca está en Arabia Saudita. Dos yihad, todo ese esfuerzo de la yihad mayor y de la yihad menor para que todo creyente sea un mejor musulmán, un mejor ser humano, padre, esposo. Bueno, hoy en día se ha llevado con una idea de reislamizar, reconquistar nuevas tierras, pero no por la razón, sino por la fuerza y por el elemento de la violencia. Y cuando al mundo se le quería edulcorar diciéndole que el comunismo, que la izquierda, que el socialismo había caído, ciertamente que la lucha entre la derecha y la izquierda no va a descansar. En el lado de la izquierda, en los movimientos progresistas, revolucionarios, aún sigue resurgiendo. Ese es el caso venezolano, el caso libio, el caso iraní. Entonces, estos grupos han utilizado su fuerza y su poder para aplastar las vías revolucionarias, las vías progresistas. Hoy el terrorismo se utiliza, se lleva, se financia desde Occidente con esta posición ultraconservadora religiosa, pero para que vaya en contra de procesos de liberación democráticos, revolucionarios. Han participado en diversas guerras como las de Afganistán, han batallado incluso en las acciones de la guerra civil afgana del 92 al 96, y a partir del 7 de octubre del 2001, cuando Estados Unidos llevó adelante con la OTAN la operación duradera en contra de Irak. Allí han actuado estas fuerzas militares con las fuerzas mercenarias, ¿okay? Expulsando a cientos de los que fueron los talibanes que se habían tomado Afganistán, y permitiendo que los aviones de la coalición OTAN Estados Unidos bombardearan sus B-52 las montañas de Toda Bora. Y bueno, en esta guerra asimétrica han aparecido sobre el terreno los miles de yihadistas extranjeros, sobre todo los magrebíes, enfrentando a sunitas y chiitas, un nuevo ingrediente más. Estos grupos que aceptan extranjeros como mercenarios, sobre todo en el caso de Siria, donde se han encontrado mercenarios de unas 88 nacionalidades, hacen de esto un guerrero mucho más radical,
mucho más fuerte. Producto que es un hombre, es un ser humano, una persona que no es de esa región, que no tiene sus costumbres, que no tiene ninguna ninguna identificación identitaria de antecedentes con aquel país, sino simplemente que puede pertenecer a otro continente, a otra región. Allá hay mercenarios hasta colombianos y salvadoreños, y que actúan de una manera como anillo al dedo del terror para actuar de una manera mucho más terrorista, mucho más violenta en el país que se les haya asignado. Esta guerra terrorista internacional, bueno, indudablemente que hay allí mercenarios, entrenadores desde Francia, el Reino Unido, de España, ¿okay? Han caminado para instaurar un califato, ya caminaron para destruir el gobierno de Irak, para enfrentar a sunitas y chiitas e ir en contra de una guerra final que es contra Irán. El centro mundial chií, los Estados Unidos han sacrificado, han puesto una importante cuota, 4.000 soldados norteamericanos. Eso no importa del punto de vista societal de su estructura de gobierno, cuando bueno, justifican que han asesinado a más de 1.500.000 iraquíes. 1.500.000 iraquíes versus 4.000 soldados norteamericanos no va a detener la guerra. Lograron la desfragmentación del gobierno de Somalia. La guerra es por el control de los estrechos atlánticos, la entrada. Este es el Cuerno de África, aquí está el Canal de Suez, este es el Mediterráneo, y otro punto del estrangulamiento es el Estrecho de Hormuz, donde pasan unos 20 millones de los barriles diarios que producen las petromonarquías. Esto ha permitido que en su capital Mojadisco, las fuerzas estadounidenses en varias operaciones recientes, constantes, entren a capturar varios de sus líderes. Por eso han respondido los piratas somalíes. En mi interpretación geopolítica son unos revolucionarios. Se han tomado varios barcos de banderas, en este caso francesas, militares franceses, han llegado a combatir aquí, en las aguas territoriales del Océano Índico. Francia, que está por acá arriba. ¿Qué hace Francia aquí abajo? Defendiendo los barcos de la contaminación atómica, la basura radioactiva que vacían en las costas de Somalia, y los otros que se van a robar los importantes bancos de peces, como el caso acá frente al Sahara Occidental, donde están las Islas Canarias. ¿Por qué cerraron el Sahara Occidental en contra de los saharauis? Unos 500.000. Porque aquí, en el Atlántico, están los bancos de peces más grandes del mundo por kilómetros cuadrados. Toda esa gastronomía española que nos enseñan de la marisquería, de los peces, del mar, bueno, toda esa debe saber el mundo que es saqueada, que es robada, que bajo el dolor y la sangre de los saharauis. Bueno, todos esos platillos y platos y premios de la gastronomía española simplemente corresponde a toda esta edulcoración, a todo este Photoshop que se logra hacer a nivel mundial, de ir a robarle la soberanía y los alimentos a otros países. Peor es el caso que se ha vivido en Somalia, donde esta condición ha llevado a un tipo de hambre, al tipo de hambre 2, un nivel 2, diagnosticada, sacada por la otra franquicia norteamericana que funciona en Manhattan, que son las Naciones Unidas. En la guerra de Chechenia, el separatismo checheno, en este nacionalismo, los grupos Al-Qaeda llegaron a operar, a comandar allí en la región, a provocar con sus ánimos independentistas y a financiar económicamente a los chechenos, y eso hizo que la Unión Soviética atacara en dos momentos. El primero de ellos fue la respuesta a la agresión de julio de 1999, cuando Basayev trató de tomarse la zona de Daguestán para nada más y nada menos crear allí una república islámica caucásica. Eso hizo que los rusos respondieran duro en diciembre de 1999 y llegaran hasta el parlamento de los chechenos y también lo bombardeasen. Aún cuando muchas de estas acciones han sido muy terribles en la cuota de muertos, como
la zona de San Petersburgo, donde colocan autobuses, suben estos salafistas mercenarios, suben y explotan dentro de autobuses, lo hacen en San Petersburgo, de donde es Putin. El otro acto muy bárbaro, muy criminal, fue el asesinato de casi 300 niños en el teatro Dubrovka de Moscú el 23 de octubre del 2002, cuando las fuerzas chechenas se lo tomaron, pero el Estado ruso también fue implacable. No hubo negociación. Al entrar detonaron todo el arsenal de bombas que habían allí y bueno, y una masacre de casi 500 ciudadanos. Hay una imagen que recuerdo muy dura, muy terrible, muy triste, un militar ruso que combate allí y después que bueno, ya está, quedan las escenas del humo, del incendio, ha pasado todo el momento de la hora del terror, él encuentra a su hijo asesinado, lo levanta, lo lleva, lo pone sobre el césped y allí ese duro militar se arrodilla y llora frente al cadáver de su hijo que fue asesinado por esta intervención de fuerzas chechenas. Y igual suerte también corrió Argelia, un país de la OPEP. Esta guerra civil llevó a partir del año 92 a una ejecución de unas 200.000 personas, pero el grupo islámico armado y la Al-Qaeda esta del Magreb fue derrocada por Buteflika. Aún hay zonas dominadas por estos grupos de terroristas, atentan contra inversiones extranjeras, contra oleoductos, contra gasoductos. En el 2005 ellos han instalado allí lo que han denominado una Al-Qaeda central. La OPEP está en la mira, la OPEP que controla el 30% del mercado mundial de petróleo, de estos 90 millones de barriles desaforados que se sacan diariamente, los cuales aumentaron en un 800% desde los años 50, cuando el mundo apenas tenía 2.300 millones de habitantes, 55 millones de vehículos, se consumían 10 millones de barriles, ahora vamos a un mundo desesperado, 2010, ya no hay 2.300 millones de habitantes, ahora hay 7.000 y se proyecta para el 2020 7.800. Ya no hay 55 millones de vehículos como en los años 50, ahora en el 2010 habían en ese momento 530 millones de vehículos. Ya no se consumen 10 millones de barriles de petróleo como en los años 50, ahora ha alcanzado una gigantesca suma de 90 millones de barriles de petróleo. Y se prevé que la futura década, después del 2026, el consumo mundial de petróleo aumente a más de 125 millones de barriles. ¿Dónde está ese petróleo? ¿Dónde se va a sacar? Principalísimamente desde Venezuela. En el plan de la patria se establece ir de 3 a 6 millones de barriles. Por primera vez vamos a doblar el presupuesto nacional. El presupuesto nacional, 96% de nuestros dólares entran de la renta petrolera. Por eso aquí hace falta, a gritos, en desesperación, un Consejo Nacional Energético o otra figura, como se quiera llamar, para planificar el país desde el punto de vista petrolero y ver en qué nosotros vamos a invertir el petróleo. No soy muy audaz con una interpretación o aprobación incluso de la CIGO, valorada en 10.000, 15.000 millones de dólares, mientras nosotros no digamos en qué vamos a poder invertir esa cantidad de dinero. 10.000 millones de dólares es el 50% de nuestras reservas internacionales, 15.000 millones de dólares es el 75%, una cifra tan astronómica por la venta de CIGO. Pues realmente pienso que económicamente hay que mirarlo aún más. Pero bueno, sería más tema de los economistas geográficos o petroleros. Pero en el caso que a nosotros corresponde en este estudio, no dejar de lado la situación del terrorismo, pues realmente no debía de desviarnos la lupa, ¿no? En la India, bueno, Pakistán se independiza para acoger aún más a los musulmanes. Allí también hay una gran participación de ellos. Igualmente su participación en Filipinas, 13.000 hombres en armas, 1.750 asesores norteamericanos. Xianjin, una república china que está clamando su independencia, igual que los Dalai Lamas, aquellos monjes que anualmente visitan la Casa Blanca y les ponen alfombras rojas, pero los sacan por las puertas de atrás. A los lamas, bueno, en esta región hay una importante reserva de gas,
se la pelean con Japón. La UNESCO también hace su parte, y no tan ingenuamente. La colocó recientemente en la lista de las 7 maravillas más grandes del mundo. China, bueno, China la tiene controlada, pero ganó como una de las principales bellezas del mundo, para upar más aún la separación. Ese es el modelo norteamericano y de la OTAN, la fragmentación de las regiones. Y si a China hay que quitarle ese pedazo, a pesar de su enorme territorio, el tercero, cuarto más grande de la extensión territorial del planeta, y si se le puede quitar otro pedacito más por el área de los lamas, del Tíbet, pues indudablemente que eso es aprovechado, bendecido, aplaudido por las grandes potencias. La otra actuación de estos grupos fue los atentados del 11 de marzo del año 2004, 131 fallecidos. La estación de Atocha, allí en España, empezó a ser bastante famosa. En los Balcanes, como lo dije anteriormente, del año 92 al 95, la separación de Bosnia, Herzegovina, serbios, croata, Montenegro, la actuación de los jóvenes musulmanes y de la juventud islámica activa, grupos ultraderechistas, conservadores, grupos de neonazis unidos allí en aquella fragancia trágica del Poison, de aquella carrera militar musulmana. Pues bueno, llevó también su efecto, ¿no? Es la balcanización, y de allí salieron, por supuesto, que varios países, ¿no? Aquí está una lista de los atentados, su participación, el número de muertes, los países agredidos. Allí está la participación indudable que de Al-Qaeda, ¿no? Hay otro elemento mucho más importante, que es el tema del salafismo, ¿no? Cada vez que las sociedades musulmanas se encuentran en una crisis económica, política y social, aquellos teólogos, aquellos imanes pregonizan el retorno al Islam de los Salat, un emirato islámico, cuando las crisis son infladas y cuando se necesita que haya una mayor participación militar. Pero hay algo incluso mucho más grave, ¿no? Que el salafismo se ha convertido en una corriente ideológico, político, religiosa, pero que está ampliamente bautizada y pregonizada por el Estado saudí, por Arabia Saudita, por la interpretación, y por algo tienen el centro espiritual de la Meca, donde todo musulmán tiene que ir. La catedral de los musulmanes está allí. Esto ha dado poder por diferentes interpretaciones, junto a la hermandad musulmana, de plantear una regeneración de la fe, una depuración en nuevas innovaciones teológicas auténticas, de orígenes realmente apartados de lo que es la práctica verdaderamente de los musulmanes, e irse con el financiamiento de estas organizaciones a derrocar a gobiernos que no son de su paladar. Religiosamente ellos se adosan a aquello, ellos realmente pues creen que pueden llevar adelante esta piedad de la doble moralidad, ¿no? Y bueno, y particularmente ya finalmente cuando sus predicadores, todos próximos a las autoridades saudíes, operan con su partido político, que es la Hermandad Musulmana, y encubren detrás, también con Occidente y con la OTAN, los grupos de terroristas. Por eso han hecho unas exposiciones inimaginables de compras de armas a los Estados Unidos y a la OTAN. Por eso Qatar, el príncipe Al Thani, uno de los más carniceros, mantiene el botín de armas más grande de toda la región del Golfo Pérsico. Y bueno, todo esto está bautizado por este sistema de gobierno de los saudíes, que están manejando el control político de aquella sociedad de 28 millones de habitantes, según el censo 2008, y de 2.150.000 kilómetros cuadrados, un país perteneciente a la OPE, uno de los fundadores de la OPE,
los que sacan 11 millones de barriles de petróleo, los que hoy en día están hablando que tienen que abandonar el seno de la organización de la OPEP, los que han recibido el bautizo de conservadores, republicanos y conservadores de los Estados Unidos para la adquisición de todo tipo de armas y que, bueno, están derrotando a los gobiernos que no son de su paladar. Bien, esta era la conversación del día de hoy. Yihadismo e islamismo, amenaza a la paz petrolera. El terrorismo tiene una importante derivación hoy en día, en estos tiempos modernos, solo del Photoshop, pero muy trágicos. El control de una nueva era petrolera, el control de una nueva guerra religiosa después del fin de la Guerra Fría. Ya la han ensayado. Los elementos para esta guerra son étnicos, tribales, religiosos, de grupos separatistas, y todo ese escenario, amigos, se da sobre esta parte del continente, sobre África, 30 millones de kilómetros cuadrados, 1.000 millones de habitantes, 54 países, sobre los países árabes, 22, sobre las 6 petromonarquías, de las cuales 5 pertenecen a la OPEP, sobre el resurgimiento de Rusia, de China y de la India. Aquí están 6.000 millones de habitantes del planeta Tierra. Bien, eso es.